¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge González Marfil. Soy alumno de Mercadotecnia Internacional en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y hoy les voy a hablar de tres procesos históricos muy importantes para nuestro desarrollo del país. El primero, pues, es la Revolución Mexicana, que, como todos sabemos, inició desde que Porfirio Díaz estaba en el poder ya desde 1884. Ya corría el año de 1810 y ya casi a 30 años de estar en el poder, pues obviamente, así como muchos aspectos se habían desarrollado en el país, por ejemplo, las vías férreas, pues también habían muchos descuidos de corte institucional, como lo son el descuido a la clase obrera, a la clase campesina, etc. Y pues esto ya estaba causando mucho descontento social, y pues obviamente hubieron muchos líderes en aquel entonces que coincidían en la idea de levantarse en armas contra ese gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Quien encabezó el movimiento, pues como sabemos, es Francisco I. Madero, quien en su momento convocó a elecciones populares para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Ya después de conseguirlo en 1910, después del destierro en 1911 de Porfirio Díaz, pues no había todavía un periodo de paz, un periodo en el que se reflejara que se había conseguido todo lo que se pretendía a través de la revolución. Y tan es así que en medio de esos desacuerdos y descontentos, en 1913 es asesinado junto con aquel entonces vicepresidente Pino Suárez, por quien se convertiría en el siguiente presidente, también en un régimen dictatorial y no obtenido por la vía legal, que fue Victoriano Huerta. Posteriormente a Victoriano Huerta se le desconoce su periodo presidencial, principalmente por Venustiano Carranza, quien, como ya dije, desconoce su mandato, y que genera un movimiento en el que también acaba por destituir a Victoriano Huerta del poder, asumiendo el mismo Venustiano Carranza el poder, quien a su vez, para prevenir que volvieran a suceder este tipo de golpes de Estado, etcétera, también institucionaliza, por así llamarle, pues un compendio de reglas y de leyes en lo que es la Constitución de 1917 que conocemos y que es vigente hasta el día de hoy. Posteriormente a eso, muchos historiadores consideran que el final de ese periodo revolucionario pues es justamente la creación de la Carta Magna en 1917. Sin embargo, hay historiadores que sugieren que realmente el periodo revolucionario termina 3 años después de 1920, cuando inicia la reconstrucción del país. Y otros muchos coinciden con que la revolución o el movimiento, el periodo revolucionario, culmina hasta 1928, cuando en aquel 1 de septiembre el presidente Plutarco Elías Calles pues decreta el final del caudillismo y pues digamos que proclama un estado nuevo de paz en el país, ya no por personajes de peso político, militar, sino ya por ahora sí que reemplazado por instituciones más que por personas. En ese periodo de que mencioné, de la reconstrucción nacional, que inicia en 1920, pues ahora sí que conforme van pasando los años, se tiene este periodo llamado el maximato, que pues a pesar de que pasan diferentes presidentes, pues sigue teniéndose el poder que inició después de la muerte de Álvaro Obregón, que es justamente el de Plutarco Elías Calles. Posteriormente a él inicia el periodo del cardenismo, que pues obviamente inicia con la elección del general Lázaro Cárdenas, quien ya acaba con el llamado maximato y sobresale en su periodo, en su mandato, pues mucho desarrollo en cuanto a instituciones. Se da la famosa expropiación petrolera, etc. Después de el general Cárdenas, existe otro periodo que inicia posteriormente a Manuel Ávila Camacho, que es quien lo sucede. Después de él, que sería el último presidente ex militar, inicia el periodo ya de presidentes no militares con el periodo de Miguel Alemán. En este periodo también se desarrolla mucho lo que es la economía. Ya estamos hablando del año 1940, cuando inicia el periodo conocido como el Milagro Mexicano, que con estos dos presidentes que acabo de mencionar, pues se da mucho el desarrollo hacia afuera de México, mucho de esto detonado por la Segunda Guerra Mundial. Esto se da entre 1940 y 1954,
A partir de 1956 hasta 1970, la economía da un giro de 180 grados y ahora el desarrollo que se da es hacia adentro. Se genera una política muy proteccionista que, si bien desarrolla la industria dentro del país, pues no permite un óptimo intercambio mercantil a nivel internacional, y eso nos deja con muy poca competitividad ante el resto del mundo, lo cual se va reflejando en años posteriores. Agradezco mucho su atención.